Muy bien. Vamos a orar, vamos a empezar la enseñanza. Gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias porque nos permites aprender de tu palabra. Te pedimos que tu palabra nos enseñe, nos penetre hasta el interior. Espíritu Santo, te abrimos la puerta. Di conmigo, Espíritu Santo, abrimos la puerta de nuestro corazón para que tú reines, nos enseñes y nos transformes. En el nombre de Jesús. Amén. Siguiendo en la semana pasada estuvimos aprendiendo cómo cabalgar, cómo el pueblo de Israel, volviendo a la reseña histórica que dimos hace una semana, el pueblo de Israel eran personas, cuando estaban en Egipto eran esclavos. Eran personas que lo único que sabían hacer, por supuesto a un esclavo no se le da educación. Lo único que hacían era ladrillos para las pirámides, cargar. Eran gente, los tenían como las bestias de carga de Egipto. Ellos no diseñaron, por supuesto, las pirámides ni nada de eso. No tenían ningún trabajo intelectual dentro de sus trabajos. Ellos eran, pues, los peones de la obra. No eran ni arquitectos ni nada. Eran gente que sin embargo, que los destinaron para trabajos pesados. Sin embargo, Dios, cuando los saca de Egipto, el plan de Dios para ellos y también para nosotros es crear gente libre, gente diferente, gente con una mentalidad ganadora, gente con una mentalidad de campeones, gente con una mentalidad que crearan y fueran a diseñar una nación nueva, una nación diferente. Eso es lo que esencialmente la palabra de Dios pretende en nosotros, es transformarnos de posiblemente gente que nos ha derrotado la vida, posible gente que nos ha derrotado situaciones adversas, crear una mentalidad que nos lleve a ser campeones. Por eso dice la Escritura que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros tenemos, si aplicamos esto que estamos aprendiendo, o cuando lo aplicamos, nos transformamos a una mentalidad diferente. Por eso Romanos capítulo 12 dice en el verso 1: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra de Dios, tenemos un encuentro espiritual con Él, pero también transforma nuestra manera de pensar en una manera de pensar que nos lleva a tener resultados positivos en la vida. Nos lleva a ser buenos estudiantes, al que es estudiante. Nos lleva al padre de familia, tener una familia ordenada, una familia en paz, una familia con gozo, con alegría, una familia donde no nos estamos dividiendo o peleando los unos a los otros. Aprendemos a vivir en armonía. Y como trabajadores o como emprendedores, hombres de negocios, Dios nos hace gente capaz de hacer cosas buenas, grandes para Dios, de triunfar en el área en que nos desenvolvamos, cualquiera que ésta sea. Entonces, aprendíamos en la enseñanza pasada que la Biblia dice: cabalga sobre palabra de verdad y de justicia. Lo que Dios les enseñó al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, póngame mucha atención aquí. Lo que Dios les enseñó al pueblo de Israel fue a cabalgar sobre la palabra, porque sus pensamientos no eran pensamientos que les ayudaban, eran pensamientos de derrota, eran pensamientos de esclavos, y la mentalidad de esclavo a lo único que los llevaba es a seguir siendo esclavos. Y lo que Dios les enseñó a través de su palabra es una nueva manera de pensar que los llevara a la victoria. Y el salmista David la ilustra de esta manera: cabalga sobre palabra de verdad y de justicia. O sea, les enseñó a pensar montados sobre la Escritura. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Fíjese, le tengo algunos datos que me llamaron mucho la atención, porque hoy vamos a seguir aprendiendo. Esta es la parte 2 de la enseñanza del domingo pasado. Vamos a seguir cabalgando, aprendiendo a cabalgar, y qué pensamientos tenemos que tener para cabalgar sobre la palabra de verdad y de justicia. Muy bien, te voy a hacer una pequeña reflexión.
fíjese que en estos tiempos la gente es más inteligente, más trabajadores y más rápidos, pero no podemos protegernos emocionalmente. Esa es una característica de la sociedad de nuestros tiempos. Somos más inteligentes que hace 20 años, si así lo quiere, si así lo podemos comparar. Somos más trabajadores, más rápidos, pero no podemos protegernos emocionalmente. Y te voy a decir por qué somos más rápidos. Date cuenta, antes, cuando tú mandabas una carta, tenías que durar 15 días, la enviabas, y ahorita hay el correo electrónico y todo, ya lo envías y estás esperando que te respondan. Cuando, ¿qué más es más rápido? El cocinar es rapidísimo. Pones el microondas y ya tienes una sopa. ¿Qué más? Es todo. El imprimir, fíjese. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, no sé si todavía, daban una clase de taquimecanografía, ¿no? Eran unas maquinonas así grandotas, y los trabajos de la prepa los hacíamos a máquina. Yo me ahorré eso. Yo tenía, la Chelito me hacía mis trabajos, ¿no? Yo hacía el trabajo intelectual y la Chelito hacía los trabajos. Pero ahora todo lo haces bien. Si te equivocabas, nosotros teníamos un compañero en la escuela que escribía horrible manualmente, y le decíamos: Silva, tú escribes feo, hasta máquina. Los trabajos los hacía terribles este muchacho. ¿Por qué? Porque todos los procesos eran más lentos. En esos mismos años, la calculadora, nada más ponte a pensar, no se usaban calculadoras, tenías que hacer muchas cosas mentalmente cuando tú estabas es más, la televisión empezaba a las 5 de la tarde, nos íbamos a ver caricaturas, ¿cierto o no? Pero hoy tenías un canal, el canal 23, y ya después, hoy tienes una gama como de, no sé, 40 canales sí tienes por lo menos en la televisión. Todo hoy es más rápido, somos más inteligentes, los jóvenes tienen más información, pero la característica de nuestro tiempo es que aunque tenemos eso, somos muchísimo más débiles emocionalmente. Hoy tú puedes ver, es más, te aseguro que tú tienes un conocido, o tienes un amigo, o tienes alguien que no, es esquizofrénico, y tú dices, bueno, pero antes no se daba eso. O dices, bueno, este era muy inteligente, pero ¿qué le pasó? Es más, nosotros vamos a caminar, bueno, seguido. Últimamente me he ausentado del ejercicio, pero caminas por el Boulevard Costero aquí en Ensenada y te encuentras una cantidad de gente con problemas mentales. ¿O no es cierto? Por la droga, por lo que tú quieras, pero estamos desprotegidos emocionalmente. Y te voy a hacer unos cuestionamientos. Fíjate cómo hay veces entramos a tener, vamos a combatir esta mañana con la palabra de Dios. Vamos a aprender a montarnos en la Escritura y cabalgar sobre ella para quitar de nosotros el pensamiento obsesivo. Y te voy a hablar un poquito de ello. Te quedas pegado en una conversación pasada. O sea, que tú hablas con alguien y te quedas ahí como 3-4 horas, o después ahí estás, no, le hubiera dicho y luego en la noche sigues discutiendo y aquella se olvidó de todo lo que pasó y tú sigues pegado a eso. Te quedas pegado a una conversación pasada. Otra pregunta: ¿piensas que estás triste, solo o sola? ¿Te cuesta dormir porque estás pensando? Meditas en la tristeza. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama depresión. Digo, es un término nuevo, pero meditas en la tristeza, en que eres una persona que te estás poniendo triste, eso, o te cuesta dormir porque estás pensando, estás ahí con la almohada resolviendo todos tus problemas del día pasado, de hace 3 días, las conversaciones que tuviste antes, te quedas resolviéndolas en la cama. Haces cosas que son ridículas, pero igual lo tienes que hacer, como que cuentas los pasos de tu casa
de la escuela a tu casa. Ya se están identificando, ya los vi. Esa risa es de identificación. Es más, hay gente no, y no quiere decir que la gente esté loca. No. Lo que pasa es que tenemos un pensamiento tan obsesivo que una manera de defensa que nosotros tenemos es hacer cosas ridículas en lo privado, que sabemos que no podemos compartirle a todo mundo lo que estamos haciendo, pero que la verdad es que cuentas los pasos que das de tu casa, de tu casa al carro. Tienen que darte 96 pasos de tu casa al carro, y si no te cuadran los 96 pasos, te regresas a volverlos, porque tienen que ser 96 pasos de tu casa al carro. O dice, eres obsesivo en cuidar cosas, piensas mucho, tienes obsesiones de ideas o imágenes que no las puedes sacar, tienes un diálogo interno que te tortura, tienes ritos. ¿A qué me refiero? Rituales de simetría, de orden, de limpieza. Esto tiene que... Es más, yo me tengo que sentar en la comida aquí. Nadie se sienta en mi lugar, porque desde aquí yo domino todo. Y si no te sientas donde siempre te sientas, ¿qué pasa? Ya la comida no sabe igual. Rituales de simetría. El tenedor va de la cuchara de este lado, a tu esposa no. Tú me tienes que poner la cuchara de este lado, el tenedor de este lado, el cuchillo enfrente. Si eso no cuadra, no está bien, aquí tú no me serviste una buena comida. Por dar un ejemplo. Entonces, somos más y generalmente es gente muy capaz, muy inteligentes, pero con pensamiento obsesivo. Y sabes qué, te tengo nuevas, no los podemos quitar si queremos. Podemos vencer a través de la palabra de Dios todas esas cosas. O ciertos movimientos hay gente que hace ciertos movimientos con la mano, ¿no? Estaba hablando cuando yo tenía un amigo que hacía siempre, estabas hablando con él. Bueno, como te decía, somos más inteligentes, más trabajadores, tenemos más conocimiento hoy en día, más rápidos para todo, sí, pero no podemos protegernos emocionalmente. Vivimos con muchos conflictos. Los conflictos externos que tenemos no son otra cosa que un reflejo de nuestra condición interna, de la condición que tenemos como personas en el interior, ¿sí? Ahora, les decía que nos cuesta más protegernos emocionalmente. Tú sabes qué es la impaciencia. No, es que yo no tengo mucha paciencia. La impaciencia se llama, traducido al lenguaje actual y más para entenderlo, se llama intranquilidad. Cuando tú y yo perdemos con facilidad la paciencia, quiere decir que internamente tenemos intranquilidad, y la intranquilidad no es otra cosa que falta de paz, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué hacer. Fíjate, ¿tú crees que David no tenía ¿Tú crees que David no tenía muchísimos problemas y muchas situaciones en su vida? Él las empezó a resolver de una manera muy importante. Salmo 42, verso 5. Vayan por favor conmigo al Salmo número 42, verso 5. Dice de la siguiente manera: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lo primero que tenemos que aprender a hacer como individuos para obtener la paz mental y la tranquilidad es aprender a ignorar nuestra mente.
No siempre tenemos que hacerle caso a nuestra mente. ¿Sí? ¿Qué hizo David? Porque él se dijo a sí mismo, en algún momento él se dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tú y yo podemos voluntariamente, o no, más bien podemos forzar nuestra mente a decirle: te paras. Porque no es malo pensar. Cuando nosotros pensamos de más, lo que pasa es que perdemos la fe, porque queremos calcular todo. Y siempre hay una parte en nuestras vidas que tenemos que estar en dependencia, en contacto con Dios para resolver las cosas. Entonces hay una parte de nuestro ser que tenemos que aprender a ignorar nuestra mente y decirle: hey, mente mía, a partir de este momento bajo el switch y confío en Dios. David lo hizo, dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Esperar en Dios no es otra cosa que bajar el switch a nuestra mente y decirle: te quedas en stand-by. Y empezamos nosotros a dejar de calcular y empezamos a esperar en Dios, en las cosas que están viniendo a nuestra vida. Y por ejemplo, tú y yo podemos hacer mientras estamos en la cama con intranquilidad, es más, les voy a compartir una experiencia mía. Yo hace algún tiempo estuve viviendo pues situaciones de mucha presión por distintas razones, y en las noches, como a las 2, 3 de la mañana, estaba dormido y me levantaba así. Y me paraba y daba vueltas, y luego decía: bueno, ¿y qué estoy haciendo? Y ya me acostaba. Y hubo un momento en que tuve que decirle: hey, párate, mente mía, porque aún dormido estaba pensando ciertas cosas, y dije: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y cuando tú y yo empezamos a esperar en Dios, entramos en un proceso de paz y de fe. Cuando esperamos en Dios, no quiere decir que no hagamos nada. Tenemos horas de vigilia en donde nosotros podemos estar trabajando con las cosas que están sucediendo en nuestras vidas. No es que nos abandonemos y no resolvamos circunstancias, pero hay un momento en que tú y yo podemos decidir esperar en Dios. Cuando tú y yo esperamos en Dios, ¿sabes qué pasa? Entramos a vivir en paz y con fe. Cuando abrimos la puerta a la paz y a la fe, Dios obra en nuestras vidas. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿sabes que tenemos que tener la capacidad de decirle a nuestra mente: hey, cállate, no más, hasta aquí llegaste tus cálculos, y en este momento esperas en Dios? Porque nosotros ordenamos a nuestro cuerpo. Jesús paró, le ordenó a la creación, le dijo al mar, le dijo: hey, aquíétate, y se aquietó. Nosotros también podemos decirle a nuestra mente: te callas y ahora esperas en Dios. Es lo que dijo David: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Su diálogo interno empezó a ser ordenarle a su mente esperar en Dios. Esperar en Dios, y la espera en Dios produce fe. ¿Quieres un milagro de Dios? Hay que esperar en Dios. ¿Sí? Y eso empieza a combatir el pensamiento obsesivo. Obsérvalo. Y mientras más avanzamos en la vida y seguimos con un pensamiento obsesivo, lo que nos empieza a pasar es que nos empezamos a distanciar más de la gente y empezamos a vivir, empezamos a vivir una realidad que es irreal para todos los demás, y tenemos un mundito interno que no corresponde a la realidad, y nos alejamos en realidad del mundo. Pero cuando tú y yo empezamos a depender de Dios, empezamos a decirle: hey, mente, párate aquí, empezamos a ver lo que Dios ve. Porque Dios, ojo, te voy a dar una ilustración por qué funciona esto. Un día
un hombre de Dios llamado Elías. El profeta Elías estaba deprimido. Todos tenemos áreas en nuestras vidas en donde somos muy fuertes en un área y somos débiles en otra. Te doy un ejemplo. El profeta Elías tuvo el poder de Dios y tuvo el carácter de enfrentar a 400 profetas de Baal, y no solamente los enfrentó, los mató, ¿cierto o no? Pero de repente, después de esa gran batalla y después de esa gran victoria, se deprimió y se fue a un monte por allá, y Dios tuvo que ir detrás del profeta Elías y hablar con él. Y le dice: hey Elías, ¿por qué estás aquí? No, dice, bueno, para empezar, después de matar a los 400 profetas de Baal, fíjate la debilidad de Elías. Elías se fue huyendo de una mujer llamada Jezabel, que era una bruja, que era esposa de Acab. Se fue huyendo porque Jezabel le dijo: mataste a 400 profetas de Baal, yo te voy a matar a ti. ¿Y qué creen que dijo Elías? No, pues si maté a 400 no le voy a huir a una mujer. No, dijo: patitas, ¿para cuándo son? Yo le puedo temer, yo puedo enfrentarme a un ejército, pero al Chelito, aguas. Entonces, ya hasta me perdí. ¿Dónde iba? Elías estaba en la cueva huyendo de Jezabel, era débil. Y entonces vino Dios y le habló, y Dios le dijo que se iba a manifestar a él, y vino un viento recio. Y él esperaba ver a Dios en el viento recio, y Dios no estuvo en ese viento recio. ¿Se acuerdan de este pasaje de la Biblia? Después envió Dios un terremoto, ¿se acuerdan? Y buscó a Dios en el terremoto Elías, y Dios no estuvo en el terremoto. ¿En dónde? Y luego vino un viento apacible, y buscó a Dios, y ahí estaba Dios en el silbido, en el viento apacible. Bueno, eso nos enseña que en la tranquilidad, en el momento cuando estamos en un momento en paz, ahí está Dios. Cuando estamos acelerados y a resolver un montón de cosas, no. Dios nos espera que descansemos en Él. Entonces, cuando tú y yo luchamos con nuestra mente por resolver un montón de cosas, lo único que estamos haciendo es deteniendo la manifestación de Dios, porque Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando tú y yo estamos en paz. Di conmigo: Dios se manifiesta en la paz. Ahora, no quiere decir que no tengamos problemas. La paz no es ausencia de problemas, es poder descansar en Dios en medio de los problemas. Eso es paz. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de la confusión externa, nosotros tener una tranquilidad mental que nos permite estar en paz y escuchando a Dios. ¿Y qué pasa? Nos empezamos, ¿qué es cabalgar sobre palabra de justicia? Es montarnos sobre la palabra y empezar a vivir no por lo que las circunstancias dicen, sino nosotros empezamos a vivir por lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. El cambio interno que Dios le hizo al pueblo de Israel en el desierto, Dios los llevó, fíjate, a un desierto grande y terrible. Entonces, el primer punto era parar nuestra mente. Di conmigo: parar mi mente. Es que ya me iba a ir al segundo punto y ahorita vamos a... Entonces quiero que quede muy bien establecido que el primer punto para nosotros escuchar a Dios es estar en paz. Parar todo ese retraemos en el interior y poder descansar ¿en qué? En la palabra de Dios. Y no quiere decir que no seamos inteligentes. Parte de los 7 espíritus de Dios es un espíritu de inteligencia, pero la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento se desarrollan y crecen en medio de la paz. ¿Sí? Luego vamos a ver el siguiente punto. El primero fue ignorar mi mente. Salmo 42:5. David paró su mente. El tercer punto es: mi vida no está basada en lo que pienso, sino en los pensamientos de Dios.
cómo triunfar para poder cabalgar sobre la palabra de justicia es: nuestra vida no está basada en nuestros pensamientos, sino en los pensamientos de Dios. Y se los ilustro de esta manera. Deuteronomio 8:3 dice así: y te afligió y te hizo tener hambre, está hablando de Dios, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido, bueno, hasta ahí. ¿Qué quiere decir esto? Dios sacó, ellos eran esclavos en Egipto, y para Dios poder tratar con el pueblo de Israel se los llevó al desierto. ¿Pero por qué se los llevó al desierto? Para poder enseñarles un principio que ahorita lo vamos a tratar de una manera muy sencilla. Nos vamos a ahorrar. Ellos se pasaron 40 años en el desierto tratando de aprenderlo. Y nosotros nos podemos pasar toda la vida, aún siendo cristianos, y no vivirlo. Y este principio es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y eso cómo se aplica? Al desierto Dios se los llevó a tener hambre, a tener que les diera calor, no se les desgastaban los zapatos ni el vestido. Todo eso Dios los hizo pasar, y muchas veces a nosotros también Dios nos hace pasar dificultades o problemas serios para enseñarnos eso. A vivir en la palabra, a cabalgar sobre la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Ahora, ¿por qué? ¿Porque Dios nos quería castigar? ¿Porque Dios es malo? No, porque quería hacerlos una nación, porque quería hacerlos un reino de sacerdotes, de reyes. Por eso Dios quiere que aprendamos a caminar no en lo que pensamos ni en lo que sentimos, que caminemos en la palabra de Dios. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Ahora, ¿qué va a producir eso? Va a producir gente de un nivel superior, porque caminamos no en la cultura mexicana, no en la cultura japonesa, no en la cultura que nos pasaron nuestros padres, que pudo ser buena o mala. Empezamos a caminar en la cultura del Rey de Reyes y Señor de Señores, que son los pensamientos de Dios. Ahora, todo ese desierto para que aprendieran a hacer lo que vamos a aprender ahorita, una vez más. Aprendieron a dejar sus pensamientos de esclavos en Egipto, a parar su mente, aprendieron a parar su mente y a caminar en lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué te parece si hoy lo aprendemos una vez más? Por ejemplo, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a nosotros? Pues ahorita te voy a sacar una palabra muy buena. ¿Sí? Éxodo 23. Por ejemplo, nosotros muchas veces tenemos como mexicanos tenemos una autoestima muy baja, ¿cierto o no? En general la cultura mexicana siempre, por ejemplo, en tiempos pasados en el fútbol, ¿cómo le llamaban a la selección mexicana? ¿No se acuerdan? No son futboleros ustedes, le decían los ratones verdes, ¿cierto o no? ¿Sabes por qué? Porque eran buenísimos. Sí, los ratones verdes. Porque cuando jugaban fútbol en México muy buenos, que el América, que el Cruz Azul, pero nomás se enfrentaban a equipos europeos o otro tipo se achicaba el mexicano, y decía, no, están muy grandotes, no, pues y ya llegaban a los mundiales y siempre iban a ganar, y cuando se enfrentaban a un equipo, a otro tipo de equipos, ya llegaban y generalmente perdían, ¿no? Es más, hay muchos dichos mexicanos, no, ya sabía que iba a perder la selección, ¿cierto o no? Eso en estos últimos tiempos han trabajado en la cultura de nuestros jugadores mexicanos y ha cambiado. Pero, por ejemplo, Dios les empezó a cambiar su manera de pensar, sustituyendo los pensamientos de ellos como esclavos a los pensamientos de Dios. Vayan conmigo a Éxodo 23 para que vean lo que Dios les empezó a decir. Y veas cómo ellos dejaron de pensar como ellos y empezaron a pensar como Dios.
Fíjate lo que Dios le dice, Éxodo 23, 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. ¡Ay, qué palabras! Por ejemplo, ¿qué tal si ahorita nos montamos sobre la palabra? Nos montamos un momento, vete, entonces vamos a montarnos a cabalgar sobre Éxodo 23, 25. No, dice en segunda parte, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Di conmigo, en el nombre de Jesús, yo recibo, el Señor bendecirá mi pan y mis aguas, y todo donde ponga yo mi mano, y quitará toda enfermedad de mi casa, porque Dios está conmigo. No habrá en mi casa abortos, ni esterilidad, ni en mi familia, ni en lo que yo hago. Y Dios completará el número de mis días. Venceré a todos mis enemigos y consternaré a todo el que se levante contra mí, en el nombre de Jesús. Ah, caray, no que eran esclavos. ¿Se fijan? Ellos se montaban sobre estas palabras, y así tú puedes agarrar la Biblia y más que Dios los puso. Cuando ellos tenían un problema o ¿qué es lo que nos da en medio de la guerra a nosotros? En medio de los problemas nos da miedo, ¿no? En medio de las circunstancias difíciles, ¿qué nos pasa? Nos achicamos. Ellos, fíjate lo que hacía el pueblo de Israel, lo que Dios les enseñó. Los enseñó a cantar. ¿Sabías que ellos, hay una parte en la escritura en donde dice los músicos, hablando del orden de guerra que tenía el pueblo de Israel, los músicos, los cantores delante, los músicos detrás, y detrás iba todo el ejército? Eso parece una locura. Ahora, ¿quieres saber por qué? ¿Cuál es el principio detrás de ello? Es que a todos la guerra nos da miedo. No hay uno solo que la guerra digamos, no, yo soy fuerte, a mí no me pasa nada. A todos nos atemorizan los conflictos. Entonces, ¿ellos qué hacían antes de ir a la guerra? Se ponían en formas. No quiere decir que mandaban a los músicos enfrente a dar de guitarrazos a los enemigos. No, se ponían en formación de guerra, pero enfrente, en la línea de enfrente, ponían a los músicos y a los cantores detrás, y ellos empezaban a cantar de la misericordia de Dios. Esa era su manera antes de ir a una guerra, primero cantaban. Los músicos y los cantores y el ejército entero cantaban de la misericordia de Dios. Porque todos nosotros en la vida necesitamos saber que bajo cualquier circunstancia Dios está con nosotros. Entonces ellos cantaban de la misericordia de Dios y se fortalecían internamente, y luego iban a la batalla. Ahora, fíjate lo que Dios, entonces Éxodo 15 dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Ellos cantaban todas estas cosas y se fortalecían y dejaban de depender de la mente. Generalmente, si tú te fijas, los problemas o los enemigos del pueblo de Israel siempre eran, parece que Dios, tanto a ellos como a nosotros, nos mete en esos tipos de circunstancias. Todos los enemigos del pueblo de Israel generalmente eran más grandes, más fuertes y con mejor armamento.
generalmente. Y yo te puedo asegurar que muchos de nuestros problemas, el ejército o las situaciones que estamos enfrentando son más grandes, más fuertes y más poderosos que nosotros. Dios lo permite para que dependamos de Él y de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, primer punto, para la mente. Segundo punto, cabalga sobre la palabra, no solo de pan. Entonces, cuando empezamos a caminar sobre lo que la palabra de Dios dice, empezamos a caminar y a vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe entonces? Vivir por fe no es otra cosa sino caminar en lo que la palabra de Dios dice. Nosotros la confesamos, la lanzamos y esto se empieza a producir vida. Lo explico de una manera más sencilla. La Biblia dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios o la repetimos en nuestros oídos, produce fe. Y luego dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios se mueve, su mundo, todo el mundo de Dios se mueve por la fe. Cuando tú y yo decimos la palabra de Dios, empezamos a construir un mundo diferente y paralelo. La Biblia dice que en Santiago que la lengua enciende la rueda de la creación. Ya nos perdimos, ¿o está claro? Cuando tú y yo confesamos la palabra de Dios, creamos nuestra realidad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Digan conmigo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora puedes entender por qué hay tanta inestabilidad emocional. ¿Sabes por qué? Porque nuestro mundo o la sociedad actual depende de su intelecto solamente, pero no depende de la espiritualidad que viene de Dios. Luego entonces, aunque somos más inteligentes, más rápidos, somos débiles emocionalmente porque la estabilidad emocional viene de la dependencia de Dios por fe. Se lo voy a volver a repetir. El mundo de hoy es menos estable emocionalmente. ¿Por qué? Porque depende de una profunda intelectualidad personal. Y verdaderamente somos más rápidos, más fuertes, más poderosos. Pero espiritualmente estamos débiles, porque la espiritualidad y la estabilidad emocional viene de depender y de descansar en Dios. ¿Me expliqué? Cuando tú y yo descansamos en Dios, o paramos el mundo y descansamos en Dios, estamos espiritualmente agarrando baterías para ser también más inteligentes. O sea, nosotros somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu es el interior, es el fondo que alimenta nuestra alma. Pero si nosotros dejamos sin fondo a nuestra mente, que es el espíritu, empezamos a ser emocionalmente inestables. ¿Me expliqué? Aunque seamos muy inteligentes. Bueno, entonces el tercer punto: tenemos que ignorar para cabalgar sobre la palabra de justicia, o para vivir esto que estamos hablando, como pasar de esclavos a libres, para vivir esto que hemos estado aprendiendo. Tenemos que aprender a ignorar la doctrina de la justicia. ¿Cuál es la doctrina de la justicia? Yo tengo lo que merezco. Tengo que hacer suficientes cosas buenas para que me vengan bienes, y si hago alguna cosa mal, pues entonces me van a venir cosas malas. Fíjate que no, nosotros, ya lo vieron en el video, somos incastigables. Nuestra justicia viene a través de Cristo Jesús, y nuestra dependencia emocional viene de la palabra de Dios. ¿Me explico? No hay nada que tú y yo podamos hacer o tengamos que hacer para merecer cosas buenas. Esas cosas buenas ya vienen como añadidura, porque Jesús pagó el precio por nosotros. Pero la sociedad de hoy nos está diciendo: hey, tienes que hacer suficientes cosas buenas para que te vaya bien. No es cierto. Nosotros, simplemente por el ser hijos de papá Dios, merecemos
que nos vaya bien. Ahora, no quiere decir que no trabajemos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, no quiere decir que no estudiemos, no, me tiene que ir bien aunque no vaya a la escuela. No estoy diciendo eso. Nosotros tenemos que ser la gente más estudiosa, la gente más trabajadora, la gente más diligente, precisamente por eso, porque Dios está con nosotros. Lo que estoy diciendo es que no hay nada que hacer para merecer el favor de Dios. El favor de Dios nosotros lo tenemos, pero culturalmente, como nos educaron, socialmente nos han dado muchas veces una cultura de que tenemos que hacer para merecer en Cristo. Eso no se lo vas a decir a los demás porque caes gordo, ¿no? Te oyes como pirurris de Dios. No, es que yo merezco las cosas aunque no haga nada. Se oye así, pero la verdad, pero así es en Dios. En Cristo, es más, les voy a dar un ejemplo para que se den una idea cómo es en Dios. Es más, lo vivimos, pero no nos damos cuenta. Ven, Héctorín, ven. ¿Qué hizo el Tollín? Él es el Héctorín. Para las cámaras del mundo, sepan que él es el Héctorín. Saludo al ciberespacio, Héctorín. ¿Qué hizo el Héctorín para merecer la ropa, los lentes, todo lo que trae y parecer un tipazo tan guapo como se ve? ¿Qué hizo él? Ser hijo de Héctor Luna. Él trabajó arduamente por la camisa Quicksilver que trae. No es Quicksilver, pero no, simplemente se la puso. ¿Por qué? Porque de repente la vio en su cajón, que trabajó arduamente para que viniera la camisa esa, y no, nada más fue a su cajón y la sacó y se la puso el señor. Él no supo qué tuvo que hacer su papá ni su mamá para que esos lentecitos acá medio nice, sus audífonos inalámbricos. ¿Qué hizo para merecer eso? Nada. Ser hijo de quien es hijo y ya. Y por eso él tiene que vivir eternamente, papá, gracias por esos audífonos. No. Él lo único que tiene que hacer es entender que es hijo de su papá y de su mamá, y solito las cosas llegan. Gracias, hijo. No, igual nosotros, así es en Dios. A veces decimos, tengo que hacer cosas para que Dios me bendiga. No tienes que hacer nada para que Dios te bendiga, nada más ponerte en la posición y reconocer que eres hijo de Dios y recibir todo lo que Dios tiene para tu vida. ¿Me explico? Porque Dios está contigo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, paramos nuestra mente. Paramos nuestra mente. Luego, ¿qué hacemos? Paramos la mente, luego cabalgamos sobre la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, y eliminamos la doctrina de la justicia, ¿no? Yo tengo que hacer para merecer. No, Él ya lo hizo todo. Jesús pagó el precio en la cruz. Y por último, ignorar, esa no es. Dice, dejar de ocultar mis fallas. Dios no nos llama por ser perfectos. Dios no nos llama por ser gente, o no nos bendice por ser gente sin falla o sin defecto. Dios nos bendice porque somos sus hijos. Y te voy a dar un ejemplo. David, el salmista David, hoy el gran rey de Israel, ese gran hombre poderoso en batalla, del cual contamos todos sus grandes triunfos. El salmista David, él antes de ser todo lo que fue, era un pastor de ovejas simplemente. Dios lo llamó. ¿Y tú qué crees? Y primero llamó a todos los hijos de Eli, y les dijo, no, ninguno de estos es. Y fíjense, se cree que David era una canita al aire de Eli, pues. Era un hijo ilegítimo. Es que no hay hijos ilegítimos, todos somos legítimos, más bien hay padres. ¿Verdad? Bueno, fuera del matrimonio tuvieron a David por ahí, se dice, ¿no?
Y Dios lo escogió para ser el rey de Israel, un rey majestuoso. Bueno, vamos a ver qué sucedió. Viene el profeta y le dice: tráeme a tus hijos para nombrar al nuevo rey. Dios me dijo que de tus hijos, Elí, va a salir el próximo rey de Israel. Y bueno, va y trae a todos sus hijos. Dice: no, ninguno de estos es. ¿No tendrás por ahí algún otro hijo? Y como que se acuerda y dice: creo que sí, por ahí tengo otro hijo. ¿Cómo se llama? David. Háblenle a David. ¿Dónde andaba David? David andaba chambeando. No lo invitaron ni a la fiesta. Le dijeron: tráiganse a David. ¿Tú crees que el David va a ser el rey de Israel? Todos los demás dijeron: no, lo que pasa es que no viene muy concentrado el profeta, entonces no supo ver bien. Van a traer a David, va a decir: no, este no es. Pues, y llega David. Usted tenía mucho tiempo allá entre las ovejas. ¿Usted a qué cree que olía David? A oveja. Sus pies, ¿de qué cree que estaban llenas sus chanclas si andaba entre las ovejas? Yo tuve, en mi casa llegaron las golondrinas y se pusieron como 30 nidos de golondrinas en mi casa, y al rato tenían todo el piso lleno de desechos de golondrina. Así llegó David, todo sucio. Olía a falla David. David no olía a rey. David no se veía como el dulce, el gran rey de Israel, el gran rey. No, David olía a falla como tú y yo. ¿Sabes una cosa? Dios no nos escoge por ser perfectos. Dios nos escoge porque tenemos un corazón para con Dios. No ocultes tus fallas. No que nos gocemos en tener imperfecciones, pero simplemente nosotros podemos entender que Dios nos ama con o sin nuestros defectos, porque no nos ama por nuestra perfección. Él nos ama porque Él un día pensó en ti y en mí así como somos, y Él pensó que nos iba a bendecir, nos iba a usar, íbamos a ser de impacto en el mundo así como tú y yo somos. No ocultes tus fallas. Deja que Dios, que hay que cambiar. Lo que haya que cambiar, hay que cambiar. No hay que tratar de ser otra persona. Hoy en día tienes que cambiar esa parte de tu vida. ¿Y por qué tienes que cambiarla? Puede ser una de tus características especiales. ¿Me explico? Hay gente o alguien me dijo: ¿sabes una cosa? Es que tengo que cambiar esta parte de mi vida. Y yo le dije: es que no la tienes que cambiar, la tienes que mejorar. ¿Me explico? Porque muchas veces son parte de nuestras características internas que tenemos que mejorar. No ocultes tus fallas, mejora lo que tú eres, porque Dios te ama así como tú eres. Eso es cabalgar sobre palabra de verdad y de justicia. Entender que Dios te creó así como tú eres, así como tú piensas, con los gustos que tienes. Así Dios te creó, así Dios te hizo. ¿Por qué me gusta, por ejemplo, por qué me gusta tanto el box? Pues, y eso es, alguien me dijo: el box es pecado. ¿Qué pecado va a ser? Pecado es el que se sube al ring y se están dando de gol. No es pecado, pero yo me divierto, ¿verdad? O hay gustos que tú tienes o cosas que a ti son características especiales tuyas, y no hay que ocultarlas, tus características. Dios te ama así como tú eres. Lo que Dios quiere es que así como somos, como seamos, cabalguemos sobre su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros como cristianos podemos pasar 40, 50 años en una iglesia cristiana y no aprender esto. El pueblo de Israel murió en el desierto y nunca aprendieron esto y quedaron en el desierto. Nosotros como cristianos podemos también pasarnos toda la vida en la iglesia y sabernos todos los cantos, sabernos toda la Biblia, pero si no cabalgamos sobre la palabra, lo que va a pasar es que vamos a seguir siendo iguales. Porque la palabra nos hace gente elevada, gente inteligente, gente
diferente, gente especial, con pensamientos especiales, con una manera de ver la vida diferente, capaces. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cómo nos volvemos cuando cabalgamos sobre la palabra? Sencillo. Nos volvemos con los 7 espíritus de Dios, sabios, inteligentes, con conocimiento, con poder, con capacidad de aconsejar y con temor de Jehová. Así nos volvemos, porque la palabra de Dios eso produce en nuestras vidas. ¿Me expliqué? Por eso es de entenderse que el pueblo de Israel, o si tú ves los premios Nobel que se han ganado durante toda la historia, muchos de ellos, o gran abundancia de ellos, están ganados por gente con una ascendencia judía, porque tienen una mentalidad, la mentalidad de Dios ganadora. ¿Me expliqué? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cabalgar sobre la palabra de justicia, dejar de ocultar nuestras fallas. Y la paz mental piensa en grande, no en detalles. Termino con esto. Pensar en general o en grande, no estar ocupado en los detalles. Muchas veces venimos a la congregación, o a mí me ha tocado escuchar, me vio mal. No, me volteó la cara. Ve la reunión en general, nos amamos, nos queremos. Veamos las cosas. Por ejemplo, Bill Gates, ¿tú crees que está pensando en detalles? Está pensando en, no, pues vamos a tomar este aspecto, este mercado, o el mismo Carlos Slim por venirnos aquí. ¿Usted cree que está pensando? No, es que tengo un requerimiento. Él no está pensando en eso. Él lo va a resolver en general con el equipo que tiene, las circunstancias que tenga. Lo mismo te digo, nosotros busquemos no estar perdiéndonos en detallitos. No, pues en que me vio, no es que no sucedió como yo pensaba, no es que esta persona me dijo, me hizo. No te pierdas en detalles, ve en la bendición que es Dios en tu vida en lo general, ve la bendición que es tu familia, ve la bendición que son tus hijos. Sí hay detalles en la familia, que hay dificultades, sí, pero la verdad es que tu vida y mi vida son vidas muy bendecidas por Dios. ¿Cuántos lo creen? No te pierdas en los detalles. Que mi esposa me dijo, últimamente quién sabe qué trae. Sí, últimamente quién sabe qué trae, pero ver todo lo que ha sido tu esposa durante toda la vida que has pasado con ella. No te pierdas en cositas así chiquitas, en malas sospechas, en situaciones que no tienen un sentido. Ve el aspecto en grande, como Dios lo ve. Dios, cuando nos ve a ti y a mí, no dice, no hombre. Por ejemplo, yo cuando era chico, yo tenía un complejo grandísimo que me hacía seguir en el mismo problema. Y lo voy a confesar aquí frente a cámaras. Yo tenía 12 años y me orinaba en la cama. De veras. Pero ¿sabe qué? Un día tuve que buscar la paz mental al respecto. Me robaba la paz y me robaba toda esa situación. Porque ¿sabes una cosa? El solo temor de volverme a orinar me hacía que me orinaba, porque pasaba mucho tiempo despierto para no orinarme. ¿Y qué cree? Cuando me quedaba dormido soñaba que estaba en el... Pero llegó un día que dije, tengo que dormir, pase lo que pase. Nah. Y llega un día que ya no estás preocupado de eso y simplemente ya no pasa. Así es en Dios. No estés preocupado por los detalles. Dios está contigo. Cabalga sobre la palabra de verdad y de justicia. Un día hasta mi hermana Edna me dio un tratamiento. Les platico el tratamiento psicológico que me dio. Ya, dice. No hubo médico que me curó. De veras, no hubo nada. Porque de veras, yo se lo digo, yo iba a campamentos. Nosotros crecimos en los campamentos cristianos. Y pues imagínense el problemón. Yo decía, hijo, no, me la pasaba en vigilia para que no... Así nos pasa también en la vida. A veces nos preocupamos tanto por cosas que perdemos el sentido de la vida por estar preocupados. ¿Sabes qué? Para tu mente, descansa en Dios, cabalga sobre palabra de verdad,
de humildad y de justicia. ¿Cuántos han aprendido esta tarde? Díganme la verdad. ¿Sí? ¿Sí han aprendido? Qué bueno. Me da harto gusto. Porque esto nos ayuda a vivir en paz, vivir la paz. Fíjense, y termino, veo a la cámara, esta cámara profesional que tenemos que nos... La paz no es ausencia de problemas. La paz es en medio de los problemas y circunstancias difíciles entender y ver y vivir que Dios está con nosotros, porque cabalgamos sobre su palabra. En medio de lo que hay, Dios lo que quería en el desierto era que aprendieran que aunque estaban en un desierto grande, con víboras, con calor, con ausencia de agua, aprendieran a ver a Dios en medio de todo eso y construyeran una realidad diferente. Y tú y yo lo podemos y lo vamos a hacer. ¿Cuántos lo creen?